bloque viajero y estos viajeros volvemos para el agua porque son navegantes. Ellos navegan a bordo del Thalía, es un barco de madera y alternan un poco entre Argentina y Uruguay, pero le vamos a contar bien de qué se trata porque tenemos del otro lado de la línea a Gaby, son Gaby e Ignacio y Nacho, están en esta travesía junto con Tati y Tyson, que son sus mascotas. Tengo del otro lado de la línea a Gaby. Hola Gaby, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ah, los tengo a los dos. Bueno, bienvenido sí, Nacho. Sí, estamos los dos. Bueno, ahí está. Un placer estar acá. No, por favor, el placer es mío. Y bueno, a ver, ahora están en Riachuelo, Colonia. Así, sí, lo noté bien. Que no es nuestro Riachuelo, ni es Colonia, sino que es un pueblo o un puerto que está muy cerquita de Colonia en Uruguay. Sí, es un arroyo. Es un arroyo que está a unas 7 millas más al este, digamos. Un arroyo muy parecido al Delta, porque es muy parecido, básicamente. Es un arroyo que serpentea 2 millas adentro del continente y casi en el final tiene un muelle con servicios, está hidrografía, pero es un lugar muy agreste. Ajá, ¿sí? Es un lugar rodeado de selva. Es un lugar muy elegido por los nautas cuando viajan cuando se hacen esas escapadas. De hecho, hace poquito, que fue un fin de semana largo, se vinieron eran como 70 barcos. Imagínate que se nos llenó el barrio. Se superpobló. Así que, y está bueno porque cada tanto, ahora estamos casi solos, somos 5 o 6 barcos. Y está bueno que cada tanto se llene, hagamos asados, ¿viste? Está bueno. Y volver a ver a los navegantes que están en la rutina, ¿no? También. Claro. Como que volver un ratito a la civilización y después volverte a ese microclima increíble que es el mundo del viajero y del navegante, ¿no? Es por lo que uno hace este tipo de vida. Tal cual. Bueno, y hablando de eso, empecemos por el principio. ¿Y cómo fue? Ustedes ya venían como navegando, leí un poco que el gran detonante por ahí fue la pandemia, pero ¿ustedes ya venían en el rubro o fue como así, me gusta un barco, compremos? No, ya veníamos incursionando un poco en el agua. Uh-huh. Ya estábamos en algún club ahí, en alguna zona de la costa de San Isidro, por ahí, haciendo algunas actividades náuticas, haciendo un poquito de kayak, un poquito de pesca, un poquito de windsurf. Ya veníamos incursionando en el agua y surgió poder comprar un primer velero, que en aquel momento era un barquito más chico. Uh-huh. Fue una oportunidad que tuvimos muy buena, casi por un canje que hicimos con un coche. Mirá. Y nada, nos jugamos ahí a probar a ver de qué se trataba, sin saber nada de velero, porque no sabíamos nada, lo compramos a ciegas básicamente. Y a partir de ahí se abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Con el tiempo empezamos a darnos cuenta que se podía vivir a bordo, que se podía hacer un cambio. Nosotros vivíamos en Buenos Aires, uh-huh. en un PH en Capital, en la zona de Villaluro, Liniers, por ahí. Estamos bastante lejos del agua, nuestra idea siempre era vivir más cerca del agua. Uh-huh. Y bueno, salió la posibilidad de tener ese primer barco que nos dio un montón de satisfacciones al principio y empezamos a largarnos a navegar un poquito. Veníamos hasta acá, hicimos Colonia, hicimos Riachuelo, empezamos a navegar cada vez más y en un momento la posibilidad de llegar al Thalía. Los dos eran barcos de madera, el primero fue un barco de madera también, un velero Río de la Plata, que es un barco muy insignia de escuelas en Buenos Aires. Ajá. Hay varios barcos de esos, pero es un barco del año 1932 o 34, y ese barco nos abrió un poco las puertas y aprendimos a navegar y aprendimos a disfrutar un poco más de lo agreste, cada vez dejando más afuera el tema de vivir en la ciudad. Cada vez estábamos menos en la ciudad. Entonces un día dijimos, bueno,
estábamos mucho tiempo manejando, porque desde donde estábamos, de Villaluro hasta el río, había un tramo. Era todos los días la General Paz, 1 hora y media de ida, 1 hora y media. Wow. Claro, entonces perdías 3 horas. 3 horas de tu vida se iban en el tránsito. Entonces dijimos, no tiene sentido estar yendo y viniendo. Y en un momento apareció el Taría, que justo nos agarró en una buena situación. Y nada, pudimos llegar a comprar este barco. Y nada, la idea era probar un poco, a ver qué se sentía, estar a bordo y vivir, pero bueno, nos duró poco la prueba porque lo compramos un lunes y creo que el otro lunes ya estábamos mudados arriba del barco. No. Sí, no había muchas dudas. Una vez que en realidad, las dudas principales eran cómo se iban a sentir nuestros perros, eso, viste, lo primero que pensás, si se van a sentir cómodos, si no se van a marear, viste, o cómo lo van a tomar. Viste que te empezás a preocupar por pavadas que en realidad cuando lo das el primer paso te das cuenta que todo camina, viste, cuando haces este tipo de cambios. Claro. Para que me quedó una duda ahí en el medio del relato, porque ustedes vivían en Capital, en un departamento, en un PH, pero ¿y la actividad económica se desarrollaba ahí cerca del río o ustedes trabajaban en Capital? ¿Cómo era el sustento en ese momento? Por un lado, yo estaba dando clases de kitesurf en un club que estaba ahí también muy cerquita de donde teníamos la marra. Entonces todo empezaba a cerrar. Digo, yo trabajaba ahí, tenía el barco lo tenía a 200, 300 metros de mi trabajo. Y Gaby tenía una peluquería en aquel momento, que la peluquería estaba en Liniers. Así que bueno, nada, en el momento tomamos la decisión la pandemia me obligó a cerrar el local. La pandemia fue la que nos dio, nos dio el detonante. La posibilidad en realidad, porque a nosotros nos abrió esa puerta, ¿no? Que para muchas cosas fue mala la pandemia y para otras fue buena, fue exitosa para algunas cosas, porque te obliga a tomar decisiones que capaz en un ámbito de confort no las tomás. Entonces, en ese ámbito de la pandemia y todo lo que había pasado, era más fácil tomar decisiones, porque... Entonces, bueno, básicamente cerramos la peluquería. Gaby empezó a hacer actividades más vinculadas con la náutica, empezó con gestoría, empezó a hacer trámites, empezó a meter y bueno... ¿Y vos seguiste con las clases de CAI? Yo seguí con las clases de CAI, después, como en invierno eso se muere un poquito, empecé a dar algunas clases de timonel, y así fuimos mutando todo el tiempo para sobrevivir en este ambiente. ¿Para qué hay...? me siguen saliendo dudas. Porque vos estabas dando clase de timonel, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que compraron el primer barco que no tenían ni idea de náutica? Y pasaron 9 años. Cuando compramos, ya me tranquilicé. En todo ese interín, o sea, yo te estoy resumiendo mucho, pero entre que compramos el primer barco y pasamos al Talía, pasaron 7 casi. Claro, toda la experiencia. Claro, toda la experiencia la hicimos con nuestro primer barco, por eso para nosotros fue como el pilar, ¿viste? Fue como la base de esta vida que llevamos hoy, fue todo lo que aprendimos con ese barco. A veces es muy importante arrancar, para nosotros fue muy bueno poder arrancar arriba de un barco navegando y disfrutándolo como algo más de pasatiempo, antes que vivir directamente, porque yo creo que si hubiésemos vivido a bordo directamente es más complejo, porque como ya llevas tu casa puesta, uno toma mucho más recaudos. En cambio, así te la jugás un poco más a aprender. Nosotros aprendimos mucho con ese barco y fue el pilar de esto, básicamente, ¿no? Es lo que nos facilitó muchísimo más después pasar de un barco de 7 metros a un barco de casi 11, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que... ¿cuál es la diferencia o qué es lo que se aprende en vivir en un barco, digamos? ¿Cuál es? Recién hablábamos con Gaby fuera de aire, esto de estar permanentemente mirando el clima. Yo le decía, las rutas no son las mismas en un motorhome que en un barco, pero ¿cuáles son las diferencias? O digamos, de esta vida estándar que tenían ustedes a vivir en un barco. Y yo creo que una de las grandes diferencias, que es lo que más se hace notorio,
porque se hace casi religioso, diría, es adaptarse mucho al medio ambiente en el que estás viviendo, ¿no? Volvés a nosotros siempre fuimos muy respetuosos con el medio ambiente, pero ahora ya somos parte del medio ambiente porque vivimos en un lugar donde es básicamente agreste, donde dependemos del sol para tener energía. Nosotros no nos conectamos a la red eléctrica hace más de un año. Wow. Así que imagínate que vivimos con nuestros paneles solares. Entonces es importante que nuestro barco esté bien ubicado para aprovechar el sol lo más posible, para que tengamos mejor rendimiento. El agua la cuidamos muchísimo, porque no tenemos la posibilidad de abrir la canilla y tener agua corriente constante, entonces tenemos que regular nuestro consumo de agua. Si bien acá tenemos el confort de poder arrimarnos al muelle y tenemos una manguera con agua potable donde volver a proveer nuestro barco, estamos muy acostumbrados a cuidar los recursos. Claro. ¿Sí? No sé, ahora, por ejemplo, en esta entrevista ahora estamos, no sé, sentados al sol, ya sabemos de dónde sopla, estamos con las patas en el agua mientras hablamos con vos. O sea, hay una diferencia muy grande, ¿no? Claro. Y tenemos en cuenta... Siempre el pronóstico lo vamos mirando todos los días, porque si bien ahora estamos en un lugar un poquito más protegido, estuvimos en el puerto de Colonia, que es mucho más abierto. Para los que conocen, el puerto de Colonia tiene una zona cuando viene el viento de una cierta zona, ya hay mucha más ola, dormir no es lo mismo con un viento que con otro, porque tenés una protección de un lado, pero hay otra parte que por donde entran los barcos que no hay protección y nos ha tocado tormentas bastante importantes allá, que en ese momento... Nosotros ya lo vivimos medio como una aventura, ¿no? Ya lo vamos preparando el barco, no sé, nos tocó en diciembre del año pasado una tormenta que estuvo también en Buenos Aires muy importante, que sopló bastante y de hecho a nuestro chincho, que es el que usamos siempre para movernos, el bote auxiliar, lo dio vuelta completamente con motor y todo, como si fuera un papelito. Wow. Fue bastante, fue la primera tormenta así importante que tuvimos así en Puerto Abierto. Sí, te adaptás. Es bastante entretenido, digamos, para la gente que es inquieta y que le gusta estar en actividad constante, es bastante entretenido, porque acá te estás preparando siempre. O sea, no hay un día que uno no mire el pronóstico. Incluso yo a veces lo miro 2 o 3 veces al día. Claro, y sí, porque puede cambiar. Mucho depende... Claro, mucho depende de nuestra condición de vida, de lo que dictamina el clima, ¿no? Y el lugar donde estás, ¿no? Acá, como dijo Gaby, estamos bastante protegidos de todos los vientos, pero así todo siempre hay que tener precaución porque la cosa puede ponerse complicada muy rápidamente. Eso es lo que tiene. Es como la vida igual, básicamente. Esto es lo mismo que en la vida, ¿no? Que un minuto a otro la cosa puede cambiar drásticamente. Pero acá estás todo el tiempo a la expectativa de eso, ¿no? Claro. Capaz en un ratito estás tomando mate, estás recontra cómodo, y al rato, no sé, entró un viento fuerte, se te levantó un fondeo, el barco fue a parar contra la costa, entonces todo se puede complicar muy rápido. Con el tiempo lo vas aceitando. Al principio estás un poco más atento, más nervioso, más constante. Ahora ya a esta altura ya no, ya dormimos de corrido básicamente, pero te vas adaptando y te vas siendo parte del mismo lugar donde vivís, ¿no? Te vas adaptando. Ayer que llovió, por ejemplo, nosotros siempre que llueve medio que adaptamos el barco a la lluvia, ¿viste? Y siempre me dice, ¿pusiste el barco modo lluvia? Me dice siempre Nacho. Que ya sabemos dónde hay una gotita o por ahí dónde tapar el barco para que se nos mojen las cosas nuestras, o, ¿viste? Ya es como que nos tenemos que adaptar a cada condición, ¿no? Claro. Sí, es como también adaptar la casa cuando viene la lluvia. Si tenés un jardín con un juego de jardín que no se puede mojar y sabés que viene tormenta, sabés que tenés que taparlo, o las plantas que si las agarra el viento, tenés que protegerlas un poco más, digamos. Claro. Quizás ustedes con mucho más cuidado, por supuesto. Pensaba esto de que decían de dormimos de corrido, y digo, ¿dormir con viento es dormir en un samba? ¿Cómo es?
O abajo, digamos, en la parte de, no sé cómo se llama, perdón, yo de náutica, mi hermano es el que sabe, yo no entiendo nada, pero... Habitación, pieza, bueno, ahí, donde está la cama, ¿se mueve menos que arriba? Que encubierta, mirá. No, en realidad si el barco se mueve todo. Las sensaciones pueden ser distintas adentro, abajo del barco, porque baja básicamente el barco, el Thalía tiene el 60% de la parte habitable está sumergida bajo del agua, básicamente. Es un barco que tiene mucha estructura por debajo del agua. Entonces eso te da un poquito, el centro de gravedad del barco está más abajo y te da menos movimiento. Pero el movimiento es el mismo en todo el barco. La realidad es que siempre va a depender de la condición en el puerto donde estés. Claro. Por ejemplo, acá donde estamos ahora no se mueve el barco. Es como vivir adentro de un departamento. Wow. No se mueve, no. Claro. Es un barco muy pesado, es un barco que pesa 7.000 kilos. Entonces es demasiado pesado para que se mueva con movimiento simple. Ahora, en lugares como Colonia, que hay ciertos vientos que traen mucha ola, ahí se mueve y hemos dormido con ola y nos hemos despertado cada 2-3 horas porque imagínate que estamos agarrados a una boya que nos mantiene sostenidos al lecho del río y que si eso se suelta vas a parar arriba de la costa, arriba de la playa. O sea, al principio dormir con todas esas cosas que sabes que pueden pasar se hace medio, no te digo que imposible, pero dormís entrevelado. Claro. Acá dormís bárbaro. Acá nosotros nos acostamos a las 10 de la noche y no nos despertamos hasta las 10 de la mañana. Claro. Es un muy buen lugar para descansar bien, que son las cosas que se tienen en cuenta en el momento de arrimar un puerto. A diferencia de un motorhome que en cualquier lugar donde más o menos te acomodes, el motorhome no se mueve, salvo que haya un terremoto, digamos. Claro. Si no, no se mueve. Sí, buscas otras condiciones por ahí. Seguridad, claro. Otro tipo de lugares, claro. Claro, cada lugar tiene su confort. Y hay un montón de aplicaciones interesantes en internet donde muchos nautas van dejando las condiciones, pasan por esos puertos y van dejando opciones de condiciones que tiene ese puerto. Bueno, claro. Por ejemplo, te ponen, es un puerto muy lindo, protegido del viento del este, del sudeste, con poca ola, muy seguro. Entonces uno va mirando las reseñas en algunas aplicaciones y con eso ya tenés una previa de a dónde te vas a meter, claro, ¿no? Y después no llevarte un chasco. Como el Overlander para los rodanteros, es más o menos así también. Sí, relacionado con la náutica, está bueno. Esto del mundo de las aplicaciones, la verdad que viene a simplificar un montón la vida, del viajero, ¿no? Es súper importante y a nosotros la verdad que nos ha burguesado bastante, porque hoy tenés muchísima información en la mano, que hace que esto sea mucho más fácil que las navegaciones que se hacían hace 40 años atrás, claro, ¿no? Acá nosotros tenemos información en vivo, meteorológica, que es lo más importante, claro. Vemos las tormentas, los desarrollos de las tormentas, nos permite prepararnos con anticipación a un montón de cosas, grandes bajantes, grandes crecientes, días de mucho calor, días de mucho frío, todo eso ahora nosotros lo podemos anticipar. Y a pesar de que vivir en un barco tiene cosas más austeras, uno puede prepararse mucho más para estas cosas y bueno, si va a hacer mucho calor, ya anticiparse si es un lugar con sombra, o si hace mucho frío, buscar algún lugar donde estés más reparado. Siempre, bueno, te vas preparando con toda esa información. Es clave, eso claro, es clave. Claro. Estamos con Nacho, estamos con Gaby, ellos están a bordo del Thalía, ahí sentaditos al sol con los piecitos en el agua, así lo describieron, qué envidia la verdad que les tengo. Están con Tati y Tyson, que son sus mascotas. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos de esto, ¿no? De lo importante que es estar atentos al clima. Siempre, digamos, es como lo más preponderante. Igual ya con tantos años a bordo y tantos años también de experiencias en la náutica, yo creo que mucho, viste, como en el campo, se mira el cielo y ya ustedes más o menos le rumbean a ver si viene tormenta, si hay que prepararse o hay que seguir relajados.
te vas dando cuenta con el tiempo. Yo miro mucho la presión atmosférica, eso me parece que es un aviso importante. Ahí cuando tengo alarmas en el celular de algunas aplicaciones y con eso lo vamos llevando. Pero sí, dependemos mucho del clima. El invierno, claro. Este invierno pasado fue bastante duro, tuvimos un invierno bastante duro. A pesar de que acá estamos muy cubiertos, pero bueno, fue un invierno duro para todos porque la verdad que hizo mucho frío. Sí, es verdad. Así que no cambia mucho. En realidad fue más fácil para nosotros este invierno calefaccionar el barco que calefaccionar un departamento, porque como es mucho más chico, más chiquito, claro. Y es de madera, es mucho más fácil calefaccionarlo y estás cómodo. Como el ambiente es uno solo, no tenés que andar calefaccionando, claro. Tantos ambientes, que decir, bueno, tengo la estufa en la pieza y si me la llevo para el living se me enfría la pieza o al revés, o tengo que tener calefacción en todos lados. El tema es si hay que hacer algo afuera, ¿no? ¡Va! Sí, ¿Qué más? Claro, por ejemplo, bajar a la perra a hacer pizza a las 9 de la mañana con lluvia, con escarcha, con helada, y bueno, te vas a... Igual lo hacía en Capital, también lo hacía. Claro, también, es verdad. Más o menos, sufrís un poquito más, un poco menos, pero es lo mismo, básicamente. Hablabas de un barco de madera, ¿no? Y bueno, mi hermano también tiene un barco de madera y es como que tiene vida propia también, ¿no? Me parece que es un poco más complejo el mantenimiento y todo eso que un barco de fibra, de plástico, de fibra. Sí. ¿Cómo lo llevan a eso? Bueno, esto hablaban de estar con las grietas y las goteras, eso es el mantenimiento permanente, ¿no? ¿Cómo es mantener un barco de madera viviendo en él? Es más fácil, al vivir es mucho más fácil porque, claro, yo ya tengo ciertas cosas que voy haciendo diariamente. La verdad que el barco lo compramos en una muy buena condición y eso creo que fue la clave de que hoy sea fácil mantenerlo, porque yo te diría que hoy para mí es fácil mantenerlo, porque la condición original del barco, cuando nosotros lo compramos, el dueño anterior, Horacio, que es un tipo que le dedicó mucho tiempo y le puso mucho amor, me lo entregó en una condición excelente. Un barco que de casi 100 años parecía recién salido de fábrica, de astillero, mejor dicho. Y el Thalía tiene mucho barniz, tiene mucha madera, es íntegramente del apacho, tengo una cubierta de teca, hay mucho para hacer, pero... yo lo voy haciendo muy lentamente, o sea, voy paso a paso. Cada día me tomo un ratito para hacer una cosa. Entonces, de esa manera es como que... Más terapéutico que otra cosa. Sí, un día digo, bueno, acá está feo este barniz y agarro la lija y me preparo un mate y lijo. Y después le doy una manito de barniz y al otro día sigo del otro lado. Y así hace 4 años ya que estamos con el barco. Una sola vez lo sacamos a tierra, que fue el año pasado. El barco había estado 7 años en el agua, que era bastante más de lo que se los deja estar. Y pero no hacía agua, nunca hizo agua, por suerte. Y nada, le hicimos una pintura de fondo, que es lo más importante para poder hacer esta vía que estamos haciendo, que esté bien de fondo, un chequeo general, que lo hicimos todos nosotros, y con ayuda de algunos amigos allá en Buenos Aires que nos dieron la mano. Pero el secreto es el mantenimiento diario. Eso yo creo que hace la diferencia. Si yo no viviera a bordo y tendría que venir los fines de semana, yo creo que ahí sería un poco más difícil. Hablaban de esto de recorrer lugares, ¿no? ¿Y qué destinos o qué lugares han descubierto a partir de esto que ustedes decían también? No conocíamos Montevideo desde el agua, desde esto de reversionar algunos lugares, algunas ciudades, algunos pueblos, porque entran desde otro lugar. Sí, desde a bordo todo se ve diferente. Si bien habíamos estado, en algún momento habíamos paseado por allá, que habíamos estado con amigos en auto, no es lo mismo la vivencia desde el agua y nuestro sueño era llevar al barco al mar, porque el Thalía, en 100 años que casi tiene, nunca nadie de ninguno de sus capitanes anteriores o sus tripulaciones anteriores lo había llevado al mar al barco. Entonces para nosotros era muy importante este viaje porque era como un escaloncito más, tanto para el barco como para nosotros, ¿no? Es como
como algo importante. Y la vista desde afuera, desde el agua, ver las ciudades desde afuera es maravilloso. Montevideo, desde el club donde estábamos, era espectacular. Piriápolis, con ese cerro que tiene divino, amanecer en el barco con el mar verde, con los lobos marinos dando vueltas. Sí. Hicimos una navegación muy linda a la isla Gorriti, que es una isla muy silvestre que está ahí enfrente de Punta del Este, y de regreso cruzamos ballenas, o sea, fue una experiencia increíble. Claro, para nosotros que lo esperamos un montón, que fuimos paso a paso y progreso a progreso, porque de repente capaz es más fácil decir, bueno, me tomo un avión, me voy a Brasil, me alquilo un barco y hago la experiencia. Eso es muy, muy lindo, es muy interesante, pero es muy distinto a lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos el paso a paso. Claro, aparte el barco es de ustedes, es parte de ustedes. Claro. Sí, además buscar el momento, el clima, buscar pasarla bien, ¿viste? Porque con el barco tenés que mirar mucho el clima para estar pasándola bien, ¿viste? Fue toda una preparación. ¿Y el mar es otro mundo? Sí. Sí, Quedó enamorado. Yo no lo dudé. O sea, yo adoro el río, para mí es fantástico. Los dos lugares, o sea, las dos situaciones son increíbles. La verdad que las dos, como para nosotros fue algo nuevo, yo quedé muy enamorado del mar, porque esa navegación que hicimos, viste, cuando decías algo tanto y lo esperás tanto, el momento, te haces un montón de expectativas, pero la verdad que superó mis expectativas. La navegación entre Montevideo y Piriápolis fue una cosa fascinante, porque tuvimos ola, pudimos disfrutar de un mar con ola. Nos movimos bastante, hubo un rato que fue bastante incómoda la navegación, pero a pesar de que fue incómoda, la pudimos disfrutar. Y las dos cosas son fantásticas. El río me parece que tiene una magia espectacular. Todo lo que es delta, la combinación de árboles, piedra, el color del río, y de repente cómo va cambiando, cómo va haciendo el proceso del río hacia el mar, es increíble, cómo va cambiando el color, claro. Cuando atravesás el barco también se comporta diferente, el barco flota diferente, navega diferente, porque la ola de río y la ola de mar es muy distinta. Entonces, claro, el agua salada hace que el barco más de madera flote mejor. Claro. Entonces fue una experiencia muy linda. La verdad que nos quedamos re enamorados. Tenemos muchas ganas de ir de nuevo para esos lados. Ahora más que nada nos quedamos en Colonia por el tema del emprendimiento que tenemos del alquiler de la casita, pero la idea es ir más para esos lados. Y bueno, si podemos llegar a Brasil, bueno, esa sería nuestra meta ahora, nuestra nueva visión. Claro. Se llenaron de miedos cuando empezaron a transitar el mar, digamos, por temor a cómo fuese el comportamiento del barco, o estaba en plena seguridad de que estaba todo bien. Yo le tengo mucha confianza al barco, siempre le tuve mucha fe, porque después de haberlo navegado tanto tiempo en el río y conocerlo, y también haberlo podido revisar, y le fuimos haciendo muchas mejoras, pero siempre depende mucho, ¿no?, de la confianza que uno deposite en el barco. No sé si la palabra era miedo, pero había como una cierta incertidumbre, claro, a lo desconocido, como todo, ¿no? Porque hicimos esa transición lentamente, pero superó arduamente las expectativas. De hecho, el barco navega mejor en el mar que en el río. Ha demostrado, por lo menos con esa situación que vivimos ese día que cruzamos de Montevideo a Piriápolis, con ese entorno de mar, que era un entorno lindo, interesante para navegar, se comportó muy bien, y eso nos dio mucha tranquilidad. Yo creo que la primera hora y media ya nos habíamos dado cuenta de que el barco tenía capacidades, porque viste que la náutica es como muy de librito también. Hay mucha gente que te dice, no, pero ese barco está construido para el Río de la Plata y tiene ciertas características que en el río es un barco que va muy bien para el río. Su calado, por ejemplo, que el calado es lo que necesita para navegar, y el río es de lugares de muy baja profundidad.
Pero yo creo que los barcos no están diseñados puntualmente para una cosa. Yo creo que los barcos básicamente son capaces de cualquier cosa, siempre depende de quién los lleve, ¿no? Claro. Hay muchísima gente que ha hecho grandes hazañas, grandes proezas con barcos de la mitad de tamaño, qué sé yo, hay mucho. Yo creo que depende mucho de cómo uno lo lleve. Por supuesto que si uno va con un barco oceánico que está diseñado y dibujado para el mar, y vas a estar un poco más cómodo seguramente y todo va a ser un poco más notable, pero creo que también uno se va a confiar más porque va a decir, bueno, pero esto está hecho para eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, te confías más. Yo prefiero ir un poco más desconfiado porque soy más cauteloso. Claro. Yo creo que lo peor que uno puede hacer arriba del barco es confiarse demasiado. Nosotros siempre mantenemos ese perfil bajo de decir, bueno, vamos, pero estemos atentos, claro. y nunca tratar de no dejar nada a la suerte, ¿viste? Bueno, y además era la primera vez que nosotros navegamos de corrido un día entero sin hacer puerto. Esto fue también otro tema que a veces en la cabeza decís que me voy a aburrir o no sé qué voy a hacer. Bueno, Tati, que nos acompañó, la perra, se portó divina, estuvo lo más bien. Eso también, viste, te da tranquilidad. Bueno, cuando uno viaja o con chicos o con perros, viste que estás preocupado por todo, viste. Claro, sí, tal cual. Sí, y la vuelta, sí, la vuelta de Piriápolis decidimos probarnos nosotros en nuestra capacidad de navegación, y dijimos, bueno, a ver, nosotros habíamos hecho 50, 60, 80 millas, como mucho, en un plazo de 20, 21 horas, que fue el primer tramo a Montevideo, y a la vuelta dijimos, bueno, vamos a ir directo desde Piriápolis, que son 138, casi 140 millas náuticas, que eso nos llevó algo de 26 horas de navegación constantes, o sea, sin hacer puerto. Y de noche también. Entonces, claro, salimos a las 9, 10 de la mañana de Piriápolis y llegamos a Riachuelo, llegamos al otro día a las 4 de la tarde. Claro. Con lo cual, bueno, fue una forma de ponernos un poquito a prueba nosotros, de ver cómo íbamos a hacer para ir descansando, con guardias, y que la parte más compleja es la noche, porque claro, hay que estar muy atento de noche. Igual, por suerte, hoy existen muchas herramientas. Si bien nosotros no tenemos todas las herramientas, las vamos adquiriendo de a poquito porque son costosas, pero hoy existen muchas herramientas que te permiten de noche ver otras embarcaciones. Bueno, en Uruguay están todas las embarcaciones que están en Uruguay están obligadas a tener una IS, que es como si fuera una antena que vos ya sabés que está en la embarcación en ese lugar. Claro. Entonces, vos podés visualizar si vienen embarcaciones o no. Eso está buenísimo. Y después lo otro que todavía nosotros no tenemos es el radar, que eso también te permite ver las que no tienen esa antena, o ver incluso hasta tormentas con un radar. Claro, tal cual. Pero bueno, hoy la verdad que la navegación, no te digo que es para cualquiera, pero es mucho más amena que hace un tiempo largo atrás. Claro. ¿Y siempre navegaban cerca de la orilla o alcanzaron a no ver la orilla? No, estas navegaciones que son acá en la zona de Uruguay, incluso, por ejemplo, de Olivos o San Isidro a Mar del Plata también, por ejemplo, del lado de Buenos Aires, son todas navegaciones costeras, se las llaman, porque uno lleva una distancia prudencial a la costa, ni muy cerca ni muy lejos, de un promedio de más o menos unas 8 o 9 millas náuticas, que estamos hablando casi unos 20 kilómetros de la costa. Siempre estás a vista de costa. Esto tiene dos ventajas. Una, que cuando pasás cerca de las grandes ciudades tenés señal celular, entonces vos podés arrimar un poquito y podés volver a actualizar tus pronósticos, la meteo, actualizar todo. Y esa es una de las grandes ventajas. Y otra es que ante cualquier situación, cualquier incidente que te demande arrimarte un puerto, estás a una distancia prudencial. Claro. Entonces las navegaciones costeras son bastante lindas, pero así como lindas son exigentes también, porque así como navega uno por la costa, navegan los buques comerciales y muchas otras embarcaciones. Claro. A diferencia de mar abierto. Claro. Es más probable que tengas que modificar tu rumbo del barco varias veces en una navegación costera que en un cruce oceánico, por ejemplo, ¿no? Claro. En un cruce oceánico puede ser que no te cruces con nadie durante una semana, 10 días, y acá lo más probable es que en el transcurso de una hora
o 2 te cruces un par de embarcaciones. Claro. Más en las zonas donde hay mucho buque comercial, por ejemplo, ya desde acá nosotros a Montevideo nos cruzamos solamente con el buque, el de Buquebús, por ejemplo, el buque rápido de Buquebús, Ujú. que es el que va de Buenos Aires a Montevideo, que fue el único buque con el que nos cruzamos, y en una situación media de cruce complicada porque fue de noche encima, que también ahí tuvimos que tomar tuvimos que hacer una modificación de rumbo porque estábamos muy cerca. Viene muy rápido. Y vienen muy rápido. Pero entre Montevideo y las próximas 6-7 millas de Montevideo, ahí está la rada de Montevideo, que es donde todos los buques que entran de alta mar quedan en espera ahí de los prácticos para poder acceder al puerto. Entonces hay mucho buque fondeado, hay mucho movimiento, está la draga trabajando. Entonces, en esas zonas nosotros siempre tratamos de llegar de día. Claro. Hacemos los cálculos meteorológicos y de horas de navegación para decir, bueno, estaría bueno llegar a las 7 de la mañana para tener por lo menos mejor visibilidad, que eso ayuda un montón a poder saber dónde uno está en el momento Claro, que está cerca sí. de un puerto, ¿no? ¿Cuál es la situación del barco ante los demás buques que están dando vueltas? Así que acá tomamos el recaudo de llegar a las 6:30, 7 de la mañana. Justo, llegamos, justo. De hecho, en un momento bajamos un poquito de velocidad. Las últimas horas veníamos a motor porque no había viento, así que tuvimos que hacer a motor unas 4 o 5 horas. Y ahí bajamos un poquito de velocidad para llegar entre las 6 y las 7 de la mañana, que era cuando ya empezaba a salir el sol, y poder tener un panorama más completo de la situación que teníamos alrededor, porque era la primera vez que íbamos a estar en ese puerto y como que llegar de noche era medio complicado. Claro, ¿viste? Era demasiado. como más. Y aparte ya estábamos cansados, porque imagínate que habíamos salido al mediodía, estábamos sin dormir. Y claro, la primera navegación no habíamos descansado, entonces uno está, claro, está mal dormido y todo eso te puede jugar en contra de tomar malas decisiones. Entonces, no tomar riesgos innecesariamente. Exactamente. ¿no? Tal cual. Exactamente. Chicos, me encantó charlar con ustedes, me quedé sin tiempo lamentablemente, pero una última pregunta para que, bueno, aprovechen. Y ustedes también hacen experiencias a bordo, la gente puede contratarlos para poder tener una experiencia con ustedes. Mira, por ahora no estamos haciendo, en un momento lo hicimos, ahora no lo estamos haciendo porque sí, nos estamos dedicando más al tema de la casa, pero bueno, nunca lo descartamos, y siempre que viene gente acá a Riachuelo, los invitamos a tomar unos mates y nada, que conozcan el barco, pero mucho no exponemos mucho porque imagínate cómo es nuestra casa. Es como algo muy personal, ¿viste? Claro, entonces, por ahora no lo estamos haciendo, pero sí, si alguien viene por este lado y se quiere venir a tomar unos mates de Altalía, por supuesto que está invitado, ¿no? Ahí está. Bueno, pero sí pueden alquilar la casa, que la encuentran como Sunset House. Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por gracias a vos, todo esto. Gracias a vos, Gaby. Bueno. Gracias por invitarnos. No, por favor. Les mando un abrazo enorme. Muy lindo tu programa, gracias. Bueno, no, gracias. Ustedes lo hacen. Yo solamente pregunto, nada más. Abrazo enorme. Gracias, Gaby, un besote. Chau. Wow, qué lindo. Chau. Qué lindo. Estábamos hablando con Gaby y con Nacho. Ellos están a bordo del Thalía junto con Tati y con Tyson. Y bueno, nos contaron cómo es vivir en un barco de madera.